Bienvenido al siguiente video. Aquí voy a explicar sobre las propiedades de las potencias y de una vez voy a empezar explicando la primera propiedad y la primera propiedad me dice el producto de potencias de igual base. La definición de esta no la agregué, pero se los voy a leerlo de la siguiente manera. Para multiplicar potencias de igual base y diferentes exponentes, se deja la misma base y se suman los exponentes. Eso es lo que nos dice, pero aquí nos dice, es decir, si A pertenece a los números enteros, la Z significa números enteros y N y M son dos números cualquiera, igual que A. A es un número cualquiera. Y nos dice N y M pertenecen a los números naturales. Entonces, y aquí nos aparece la pequeña propiedad que vamos a utilizar. La primera propiedad que vamos a utilizar es esta de acá. Y nos dice de la siguiente manera. A con su exponente m multiplicado con A con su exponente n. O sea, tenemos la misma base, pero exponentes diferentes, lo que nos decía la definición. Y eso va a ser igual a, se copia la base y se suman los exponentes. Eso es lo que se hace con la primera propiedad. Y de una vez voy a anotar acá un ejemplo y lo vamos a resolver. Ejemplo número 1 y nos dice de la siguiente manera. Como base 5 y exponente 3 multiplicado con base 5 con exponente 4. ¿Qué es lo que debemos de hacer entonces? Si ustedes se dan cuenta de que en los dos tenemos la misma base y exponentes diferentes, tenemos 3 y aquí tenemos 4. ¿Qué se hace? Se copia la base, en este caso sería 5, y se suman los exponentes, que 3 más 4 me quedaría lo que es 7. Esta es una forma de cómo realizarlo, pero también está la forma, como ejemplo número 2. Por ejemplo, si usted tiene menos 2 con exponente 5 multiplicado por menos 2 con exponente 3, esto va a ser igual a, se copia la base, copiamos la base que sería menos 2 y sumamos los exponentes. 5 más 3 me quedaría lo que es 8. Y esto sería nuestra respuesta, porque lo único que estamos haciendo es aplicando de las propiedades de las potencias. Es lo único que se hace. Como ejemplo número 3, voy a agregar acá el ejemplo número 3. El ejemplo número 3 voy a agregar solo 7 al cuadrado multiplicado por 7 al exponente 6. Vean, tenemos la misma base, solo que aquí ya no tienen paréntesis así como las anteriores, pero igual se hace de la misma manera. Tenemos 7 al cuadrado multiplicado por 7 al exponente 6. Entonces tenemos la misma base que sería 7 y que tenemos que hacer con los exponentes, sumarla y eso nos daría 8. Y aquí tendríamos nuestros resultados. Resultado de la primera, resultado de la segunda y resultado de la tercera. Estos serían nuestros tres ejemplos en la primera propiedad y ahora nos pasamos a la segunda propiedad. La segunda propiedad me dice de la siguiente manera. Cociente de potencias de igual base. Bueno, aquí lo que nos dice es de que para dividir potencias de igual base y diferentes exponentes, se deja la misma base y se restan los exponentes. Eso es la definición para la segunda propiedad. Y nos dice, es decir, si A pertenece a los números enteros y N y M
pertenecen a los números naturales, entonces, y aquí me aparece la pequeña propiedad. Y la propiedad, podemos decir que voy a hacerlo en un recuadro para que nos fijemos de esta propiedad. Y la propiedad me dice que a con su exponente n dividido dentro de a con su exponente n. ¿Qué se hace? Esto va a ser igual a, se copia la base y se restan los exponentes, que sería n menos m. Y nos quedaría de esa manera. Y de una vez voy a realizar nuestros ejemplos, y el ejemplo número 1 nos quedaría de la siguiente manera. Ejemplo número 1 lo voy a hacer de esta manera. Y el ejemplo número 1 me dice de la siguiente manera. Agrego 5 al exponente 7 dividido dentro de 5 exponente 3. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos la misma base, copiamos la base, que sería 5, y restamos los exponentes. En este caso me quedaría 7 menos 3. Al final, entonces me quedaría 5 con su exponente 4. Y esto sería nuestro primer ejemplo. Como ejemplo número 2, nos quedaría de la siguiente manera. Y el ejemplo número 2 lo voy a realizar con el siguiente, y agrego con un número negativo, menos 8 con exponente 9 dividido dentro de menos 8 con su exponente 5. Y esto va a ser igual a, si ustedes se dan cuenta que la base es un número negativo y está encerrado dentro de paréntesis. Una vez que está encerrado dentro de paréntesis, ¿qué es lo que se hace? Se copia con todo y paréntesis el número que nos aparezca como base. En este caso sería el menos 8 dentro de paréntesis. Se copia el paréntesis menos 8 y se restan los exponentes. En este caso me quedaría 9 menos 5. Esto va a ser igual a menos 8 paréntesis, y nos quedaría exponente 4. Estos serían nuestros dos resultados de nuestros dos ejemplos de la segunda propiedad. Lo voy a dejar encerrado en el recuadro para que demos cuenta que de nuestros resultados sería el resultado de la primera y el resultado de la segunda, que sería nuestra potencia. Entonces eso sería la segunda propiedad. Bueno, ahora avancemos con la tercera propiedad, y la tercera propiedad me dice potencia de una potencia. Entonces nos quedaría y la definición de la tercera propiedad me dice de que en ocasiones la base de una potencia es otra potencia. Para resolver una potencia elevada a un exponente, se deja la base y se multiplican los exponentes. Entonces, me dice, y es decir, si A pertenece a los números enteros y N y M pertenecen a los números naturales, entonces me aparece la propiedad, y la propiedad la voy a encerrarlo dentro de un recuadro porque es muy importante. Y me dice, la propiedad me dice que a con su exponente m elevado con su exponente m. ¿Qué se hace? Se copia la base y se multiplican los exponentes. Aquí voy a hacer también dos ejemplos, y nuestro primer ejemplo me dice de la siguiente manera.
ejemplo número uno, tenemos 3 a la cuarta. Aquí voy a corregir esto. Se ve tan bien. 3 a la cuarta. Esta potencia está elevado a un exponente. Y el exponente vamos a agregar 5. Vean, esta potencia está elevado a otro exponente. Quiere decir que se cumple con una tercera propiedad que me dice m por m y n. mn o nm. ¿Y qué es lo que se hace entonces? Y esto va a ser igual a, se copia la base, sería 3, y se multiplican los exponentes, que sería 4 por 5. Y esto va a ser igual a, se copia la base y se multiplican 4 por 5, me quedaría 20. Entonces sería nuestro primer ejemplo y vamos a realizar otro ejemplo más. Otro ejemplo más. Y el segundo ejemplo me dice de la siguiente manera. Ejemplo número 2. Me aparece, vean, aquí voy a agregar un corchete. ¿Por qué voy a agregar un corchete? Porque me aparece menos 2 elevado al cubo. Y todo eso va elevado al exponente 4. Y esto va a ser igual. Vean, aquí nos aparece como base menos 2 elevado al cubo. Pero todo esto, esta potencia está elevado al exponente 4. ¿Qué tenemos que hacer? Se copia la base, que sería en este caso menos 2 elevado al exponente, y se multiplican. Aquí lo voy a hacer de la siguiente manera. Vamos a multiplicar el 3 y el 4. Se multiplica 3 por 4. Aquí me quedaría como exponente 12. Por eso que me quedaría como exponente 12. Menos 2 al exponente 12. Serían nuestras dos respuestas. Lo voy a dejarlo encerrado en un recuadro para que ustedes tengan las respuestas en sí de cada uno de los ejemplos, ¿verdad? Entonces, ah, bueno, espero que por acá me hayan comprendido con estas tres propiedades que hemos avanzado. Ahora vamos con la cuarta propiedad. La cuarta propiedad me dice potencia de un producto. Potencia de un producto, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Y la definición de potencia de un producto me dice: para calcular la potencia de un producto, se eleva cada factor del producto al exponente indicado. Entonces, y eso es decir, si A y B pertenecen a los números enteros y N pertenece a los números naturales, entonces vean la propiedad. Aquí lo voy a marcar en un recuadro porque es importante tener en cuenta la propiedad. Entonces, la propiedad me dice que en un paréntesis están multiplicándose dos números y todo eso está elevado al exponente n. Y como ya les había dicho al principio de que a y b son números cualquiera y n también es un número cualquiera, entonces decimos que al final todo esto va a ser igual a con su exponente n por b con su exponente n también. A los dos tenemos que agregarle. Si ustedes se dan cuenta, casi esta de acá em, se parece a la primera propiedad. Se parece, ¿ya? Porque lo único digamos, de diferencia es de que ahora estamos multiplicando dos bases diferentes.
mientras que en la primera estábamos multiplicando bases iguales. Y lo que tiene acá es de que el exponente ahora es la misma, mientras que la primera era diferente. Entonces, ustedes se dan cuenta, eh, bueno, tiene algo de similitud. Bueno, eh, ahora continuemos acá y vamos a trabajar nuestro primer ejemplo. El primer ejemplo me dice de la siguiente manera, que tengo 3 por 5 todo esto elevado al exponente 2. ¿Qué tenemos que realizar? Lo único que vamos a realizar es que yo voy a multiplicar, perdón, 3 al cuadrado multiplicado con 5 al cuadrado. Supongamos que usted la quiere dejarlo como resultado final. Usted puede decir 3 al cuadrado, que nos daría 9 por 5 al cuadrado, que nos quedaría 25. Y al multiplicar 9 por 25 ya tendríamos el resultado final. Pero lo único que estamos haciendo aquí, aplicando las propiedades. Entonces, no es necesario de realizar eso, ¿verdad? Entonces, llegamos hasta ahí y vamos a aplicar otro ejemplo más. Y el siguiente ejemplo nos dice de la siguiente manera, que tendremos el ejemplo número 2 y voy a agregar corchete porque voy a tener dos números negativos multiplicándose y todo esto elevado al exponente 3. ¿Cómo me quedaría nuestro resultado si yo estoy multiplicando dos números negativos? Lo único que se hará es de que se va a multiplicar las dos bases, pero con sus mismos exponentes y nos quedaría de la siguiente manera. Ahora sí ya podemos cancelar el corchete, ya solo puedo agregar paréntesis, menos 7 al exponente 3 multiplicado con menos 3 con su exponente 3. Y ustedes se dan cuenta que este menos 7 lo elevé con su exponente 3, que me quedó esto, multiplicado con menos 3, que sería lo que tengo acá, con su mismo exponente 3. Entonces, esos serían nuestros dos resultados de los dos ejemplos. Ahí tendríamos nuestros dos resultados y la aplicación de cada una de las propiedades. Bueno, ahora continuemos con la propiedad número 5. La propiedad número 5 me dice potencia de un cociente. Y la pequeña definición de potencia de un cociente me dice, para calcular la potencia de un cociente, se eleva a dicha potencia cada uno de los términos de la división. Bien, y es decir, si A y B pertenecen a los números enteros y N pertenece a los números naturales, entonces, y aquí tenemos la propiedad y la voy a encerrar en un recuadro, como les he dicho, que esas serían las que están encerradas en un recuadro, son las propiedades en sí que debemos aprendernos. Que sería entre paréntesis me aparece A dividido dentro de B, todo eso elevado al exponente n, y eso todo va a ser igual a con su exponente n dividido dentro de B con su mismo exponente n. Si ustedes se dan cuenta, es el mismo exponente, que casi es parecido con la anterior, solo que la anterior era un producto, mientras que va a ser una división. Entonces, vamos a aplicar la propiedad con nuestros dos ejemplos que vamos a realizar. Como ejemplo número 1. Y voy a agregar 12 dividido dentro de 5. Todo eso elevado al exponente 3.
Vean, si ustedes se dan cuenta, yo ya la formé de la forma de fracción, que este signo de división, que también yo puedo agregar una recta, y eso va a ser una división. Esta es de tipo de fracción. Voy a trabajar con esto y luego en la otra voy a trabajar con esta forma de división. Bien, entonces lo único que se hará es de que se copia el signo de división, es lo que se hace cuando nos aparezca como fracción. Y lo único que vamos a realizar entonces es de que voy a agregar 12 y le agrego su exponente 3 dividido dentro de la base 5, que sería lo que tengo acá, que también lo dejo con su exponente 3. De esta manera lo que hice es separar cada uno de los términos de la división con su exponente 3 o cada una de las bases, ¿verdad? Y elevado con su exponente 3. De esta manera nos quedaría nuestro ejemplo número 1. Luego vamos a aplicar el ejemplo número 2. Ejemplo número 2 la vamos a resolver de la siguiente manera. Lo voy a hacer con menos 5 dividido dentro de menos 3. Todo esto elevado al exponente 5. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Ustedes se dan cuenta, lo único que hice ahora es dejarlo como de la forma como me aparece en la propiedad. En cambio aquí lo apliqué como fracción, pero es de la misma manera. Entonces, ahora voy a hacer esto porque aquí me aparece menos 5 dividido dentro de menos 3. Todo esto es elevado a exponente 5. ¿Qué debemos de hacer? Vamos a aplicar la propiedad y la propiedad me dice de que se copia la base, se eleva con su exponente y dividido dentro de menos 3 y se aleja con su mismo exponente. Entonces nos quedaría como paréntesis menos 5 con su exponente 5 dividido dentro de menos 3 dividido, elevado con su exponente 5. Si ustedes se dan cuenta, agregué menos 5 con su exponente 5 de la de acá, dividido dentro de menos 3 con su exponente 5. Y ahí terminaríamos con las dos respuestas, ¿verdad? Lo que tendríamos de esta manera. Ojalá que no tengan dudas con las 5 propiedades. Bueno, aquí les voy a dejar otras propiedades más y las siguientes propiedades voy a agregar aquí como otras propiedades. Voy a agregar otras propiedades. Como otras propiedades y las otras propiedades me aparece la primera propiedad me aparece como exponente 1. Exponente. Vamos a trabajar con la primera y nos dice exponente 1. Y el exponente, ¿cómo trabajaríamos la primera propiedad? Que sería como un anexo, ¿verdad? Estas se trabajan de la siguiente manera. Vamos a trabajar y les voy a dejar la pequeña definición de la propiedad de exponente 1. Todos los números enteros elevado al exponente 1, cada da como resultado el mismo número. Y nos aparece, es decir, si A pertenecen a los números enteros, entonces
y de una vez voy a agregar eh, en sí la propiedad. Y la propiedad me dice de que si tengo a con su exponente 1, eso va a ser igual a. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a aplicarlo con números, como ejemplo número 1. Con números nos quedaría, por ejemplo, si yo tengo 3 con su exponente 1, ¿qué sucede? Que va a seguir siendo 3. No cambia absolutamente nada, ¿verdad? Esto sería porque que el 1 se omite cuando son números enteros, ¿verdad? Es por eso de que al final me quedaría el mismo número. Ahora, como ejemplo número 2, voy a aplicar lo siguiente y digo, si yo tengo menos 5 como base, exponente 1, ¿qué sucede? Que va a seguir siendo menos 5, ¿ya? Menos 5. ¿Qué sucedió con el exponente? Solo se omite, porque el exponente 1 en potencias no tiene mayor valor. Entonces, pero cuando se hace divisiones o algo así, pero siempre va a estar omitida el exponente 1, ¿verdad? Entonces, de esa manera nos quedaría la primera propiedad y la segunda propiedad, o como decirlo, este sería la sexta propiedad y la séptima propiedad. Me aparece exponente cero. Exponente cero, ¿qué pasaría si tenemos exponente cero? ¿Qué pasaría cuando tengamos un exponente cero? La pequeña propiedad me dice todo número entero diferente de cero elevado al exponente cero da como resultado 1. ¿Cómo sería eso? Aquí se los voy a explicar. Voy a agregar la propiedad y la propiedad me dice de la siguiente manera. Si tengo a con su exponente cero, esto va a ser igual a 1. Eso es lo que me dice la propiedad. Lo voy a encerrarlo entre recuadro porque son las propiedades que sí nos interesa, ¿verdad? Aquí me aparece a con su exponente cero, eso va a ser igual a 1. Pero ¿por qué nos va a dar 1? Se los voy a mostrar, se los voy a enseñar con números ya. Y les voy a mostrar, voy a borrar esta parte de acá y les voy a explicar un poquito mejor esta propiedad. Aquí se los voy a enseñarlo con un ejemplo nomás y luego se los voy a explicar detalladamente por qué nos va a dar 1. Aquí nos aparece el ejemplo número 1. Aquí lo voy a hacer resumidamente y nos dice, supongamos de que tenemos 6 con exponente cero, esto me va a dar 1. Es lo que me dice la propiedad. Pero ¿por qué un número elevado al exponente cero me da 1? ¿Pero por qué? Ahora sí se los voy a explicar en esta parte. Solo que voy a borrar esta parte de acá. Vamos a borrar. Vamos a borrar todo. Vamos a borrar todo acá. Las primeras propiedades. Y luego les voy a explicar detalladamente del por qué me va a dar 1 cuando tengo un número elevado al exponente cero. Esa propiedad a veces se nos va de alto a los alumnos cuando están aplicando, porque aquí en estas propiedades, em, ya aplicándolo en ejercicios, ya se agrega combinada todas las propiedades, ¿verdad? En un ejercicio usted tiene que aplicar las 7 propiedades en un ejercicio. Entonces, bien, vamos a ir con el ejemplo número 1. Voy a copiar esta propiedad que agregamos acá
Lo voy a copiar aquí arriba y vamos a decir, pero ¿por qué nos va a dar uno esto? ¿Por qué me va a dar uno? Bueno, si los voy a explicarlo de una mejor manera. Vamos a suponer, o es más, voy a aplicar la segunda propiedad. La segunda propiedad me decía de que teníamos la misma base con exponente n, todo esto dividido dentro de la misma base con su exponente m. Y esto va a ser igual a, se copia la base y se restan los exponentes. Bien, se los voy a explicar con esta propiedad y lo que estamos trabajando acá. Ahora bien, voy a transformarlo de la forma de fracción, porque aquí lo podemos transformar como a con su exponente n dividido dentro de a con su exponente m, y que al final nos va a dar lo mismo que tenemos aquí. Bueno, teniendo esto en claro, ahora sí vamos a ir con numéricamente. Numéricamente tenemos, vamos a suponer que tengo 6 con exponente 3, todo eso dividido dentro de 6 con su exponente 3. Vamos a trabajar con los mismos exponentes para que al final cumpla con lo que estamos diciendo. Y la propiedad me dice de que si tengo la misma base, que en este caso sería 6, se copia la base y que se hace con los exponentes 3 menos 3. En este caso se restan, es lo que me dice la propiedad número 2. Bien, se copia la base y se restan los exponentes y aquí me va a dar 0. Bueno, estamos llegando casi a lo mismo que estamos haciendo acá, que al final esto me va a dar 1. Ahora bien, pero ¿por qué me da 1? Porque aquí no hemos llegado casi en nada, ¿verdad? Solo les estoy demostrando como una forma de fracción o de dónde salió este 6 con exponente 0. Pero ahora, ¿pero por qué nos va a dar 1? Ahora sí, se los voy a mostrarlo. Esta de acá, que tenemos esta fracción, solo lo voy a volver a escribirlo. Lo voy a reescribir y digo 6 con su exponente 3 dividido dentro de 6 con su exponente 3. Bueno, ahora, y si yo vengo estas dos fracciones que tengo acá, si yo digo, la vamos a mostrarla de forma de potencia. Bien, ¿cómo nos quedaría de la forma de potencia? La forma de potencia es de que yo estoy diciendo de 6 por 6 por 6, ¿verdad? Porque el exponente que lo que me dice es de que tengo que multiplicar 3 veces el 6. ¿Y qué pasó en el denominador? También tenemos que hacer lo mismo. 6 por 6 por 6. Ahora bien, si ustedes se recordaban que en la división yo ya les había explicado cómo se puede simplificar fracciones cuando tengamos multiplicaciones. Ahora, si ustedes se recordaban, pero ustedes, si ustedes se recuerdan que les costaba simplificarlo de esa manera, lo único que hacían ustedes era multiplicar los tres números y les daba el producto, y lo mismo hacían con lo de abajo, les daba el producto y al final hacían la división. Pero aquí yo igual se los voy a mostrar lo de las dos formas. Eh, Nos aparece, voy a simplificar. Al simplificar, nos quedaría de que 6 tiene mitad, o de una vez decimos de que la sexta de 6 es 1, 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 la sexta de 6 es 1 y la sexta de 6 es 1. ¿En qué llegamos en conclusión? Que en el numerador nos quedó 1 por 1 por 1. 1 por 1 por 1. Bien, en el denominador también llegamos que 1 por 1 por 1. Que al final decimos 1 por 1 por 1 me va a dar 1.
En el denominador me quedaría uno por uno, que también me va a dar uno. Ahora bien, ¿cuándo es uno dividido dentro de uno? Uno dividido dentro de uno nos va a dar exactamente uno. Entonces llegamos a la conclusión de que nuestro resultado que me dio acá es exactamente lo que la propiedad me dice, que sería uno. Es por eso de que, resumiendo todo lo que estamos haciendo acá, es lo que me dice la propiedad número 7 o la propiedad donde me dice exponente cero. Cuando yo tengo un número cualquiera con su exponente cero, me va a dar uno. ¿Por qué motivo? Porque se aplica todo lo que hicimos acá. Se aplica toda la división de potencias. Entonces es por eso de que al final nos quedaría uno como resultado. Espero que me hayan entendido con estas propiedades de la potencia. Entonces, y gracias por eh,